Mi nombre es Fabián Calcaño, soy portador sano de título de ingeniero y íbamos a hacer una charla distinta, íbamos a hablar sobre tecnologías BIM y tecnologías de energía sustentable para ciudades inteligentes, pero vimos a lo largo de toda esta jornada que había mucha información técnica y decidimos es cambiar un poco la charla y empezar a hablar de otras cosas, empezar a hablar de la gente, de las cosas que le pasan, de cómo se enfrentan a estos distintos problemas desde el punto de vista emocional, antes de que ocurra el cambio, mientras ocurrió el cambio y después de lo que ocurre el cambio. Así que lo que les voy a pedir es que miren este video y después seguimos a ver cómo podemos ir avanzando con esto. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen, the future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Esto es lo que está pasando.
Son las decisiones que uno toma y no las condiciones que uno tiene las que determinan un destino. Son las decisiones que uno toma y no las condiciones que uno tiene las que determinan un destino. Entonces, vamos a tratar de empezar a ver cómo tomamos las decisiones y qué nos pasa cuando tomamos esas decisiones. Esta es la única filmina que voy a pasar que había pasado en la charla de ayer, en la cual me preguntaban, yo les contaba que me preguntaban en una encuesta, cuál de estos países, de estas parejas de países, tenía mayor mortalidad infantil. Y yo no sabía nada sobre el tema y empecé a decir, entre Sri Lanka y Turquía, dije seguramente Sri Lanka, entre Polonia y South Korea, seguramente South Korea, y así fui diciendo. Pero lo que ocurrió es que las soluciones no eran las que yo suponía, sino que eran estas. Y no solamente me pasó a mí esto que me equivoqué, sino que a estudiantes nórdicos que tenían philosophy doctorados en sus países le hicieron esta misma pregunta y el resultado que dieron fue un promedio de 1,8, siendo que si hubiéramos tirado una moneda al azar, el resultado hubiera sido 2,5. O sea que esta gente, la más educada del mundo, yo entre ellos, aunque no sea de los más educados del mundo, lo que nos pasó era que teníamos menos resultados que una moneda tirada al azar o un chimpancé eligiendo entre las cosas. ¿Qué es lo que hace que esto ocurra? Bueno, son los prejuicios que uno tiene que hacen que, aunque sea gente educada, los prejuicios empiezan a traernos estos problemas. No es solamente en estos casos que nos ocurre. Por ejemplo, supónganse que tenemos que tomar una decisión sobre, o tenemos que expedirnos sobre algo. Suponemos que tenemos una máquina de detectar SIDA que tiene una probabilidad de error de un 1%. O sea, el 1% de las veces la erra. Y que la probabilidad de SIDA, de que haya una persona con SIDA, sea 1 en 1000. Y que tomamos una persona que pasa por la calle al azar, la metemos adentro y le hacemos este análisis y da que tiene SIDA. ¿Cuán seguro es este resultado? ¿Cuánto creen? A ver, le estamos errando por cuánto. Uno se siente naturalmente, por estos datos que yo le acabo de dar, de decir, bueno, con el 1% le voy a errar y con el 99% voy a estar seguro de que tiene. Sin embargo, no es así. Si le hiciéramos el análisis a 1.000.000 de personas, sabemos que 1.000 tienen SIDA, pero hay 10.000, o sea, 1.000.000 dividido 100 veces, un 1% de ese millón que son falsos positivos, ¿no es cierto? Que mi análisis me va a dar. O sea que la cantidad de casos buenos sería 1.000 y la cantidad de casos que el sistema me da como buenos serían 11.000. Con lo cual, la probabilidad de que ese número sea cierto es un 9%, no un 99% como creíamos. Empezamos a darnos cuenta que la toma de decisiones no es solamente el buen criterio, y para esto no es suficiente, donde empiezan a atentar los prejuicios y los paradigmas que tenemos. ¿Cómo se genera un paradigma? O sea, ¿qué es lo que hace que nosotros tengamos eso adentro, con lo cual estamos tomando tan malas decisiones? Y después, ¿qué podemos hacer para no tomar las malas decisiones? Por ejemplo, hay un grupo de investigadores que ponen a 4 monos en una habitación, una escalera y bananas. Y cuando los monos empiezan a subir a buscar las bananas, lo que hacen los investigadores es mojan con agua fría a los monos que estaban abajo. Después de un rato, como los monos no son ningunos tontos, al que trataba de subir lo agarraban a las piñas para no ser mojados ellos. Al final de un rato, quedan 4 monos que no suben a buscar las bananas. Sacan un mono de esta primer población y ponen un mono nuevo que nunca había sido mojado ni había escuchado de las mangueras, y cuando trata de ir a buscarlo lo agarran y lo matan a trompadas, hasta que este mono dice, mira, no sé qué pasa, pero no hay que ir a buscar las bananas. Sacan un segundo mono de la primer población, ponen a otro mono nuevo y los 2 que quedaban más el nuevo, que nunca había sido mojado, le pegan a este para que no vaya a buscar las bananas. Y así hasta que sacan los 4 monos originales, donde al final del cuento quedan 4 monos que nunca habían sido mojados, pero no suben a buscar las bananas, digamos. Esto es un paradigma, cómo se genera un paradigma. Pero lo interesante es no saber cómo se genera tanto, sino cómo saber cómo se sale de este paradigma. Y para salir de este paradigma, lo que tenemos que hacer, los monos tendrían que juntarse y decir, che, ¿por qué no lo estamos haciendo? Charlar, cuestionar lo que estaba pasando. A lo mejor lo volveremos a armar otra vez, pero a lo mejor no.
¿Es preferible una inseguridad o una falsa seguridad? Pregunto. ¿Qué prefieren? ¿Una inseguridad o una falsa seguridad? Seguramente deberían preferir una inseguridad. Una falsa seguridad es como un bastón medio cortado, que creemos que nos podemos apoyar y cuando nos apoyamos nos rompemos la cabeza. Es mucho mejor saber que el sistema va a hacer equilibrio, veremos, pero en realidad deberíamos hacer esto. ¿Comprar caro y vender barato o comprar barato y vender caro? ¿Qué quieren hacer? Comprar barato y vender caro. ¿Alguien tiene duda de que esto no es así y que si no, no se puede hacer negocio? Nadie tiene duda. Sin embargo, el 99% de la gente hace exactamente eso. Compra cuando todos compran, que cuando está caro, y vende cuando ya no funciona el negocio, que es cuando está barato. ¿Se dan cuenta que es imposible hacer negocios en estas condiciones? Lo que tenemos que hacer es empezar a ponerle racionalidad a las cosas, porque si no estos cambios nos van a costar muchísimo. No estamos hablando de un cambio personal, estamos hablando de ciudades, estamos hablando de territorios, estamos hablando de bienes públicos, pero somos un mono con navaja si no empezamos a entender esto y lo primero que tenemos que hacer es desnudarlo y por eso yo quería ponerme a hablar de esto. Estamos viviendo en un momento donde estamos educando chicos que van a aparecer, que van a jubilarse en el 2070 y no tenemos ni la menor idea de lo que va a pasar dentro de 5 años. Todo lo que yo estoy haciendo hoy, mi padre no tenía ni idea que existía. Y esto es lo que tenemos que hacer y nosotros le vamos a enseñar cómo se hacía antes para cambios que vamos a tener que hacer. El problema de hoy no es el desconocimiento, porque el desconocimiento, si lo entendemos, lo vamos a poder arreglar fácil, lo vamos a poder arreglar con educación. El problema de hoy es la ilusión de conocimiento. Cualquiera de nosotros ve 5 videitos en YouTube y cree que sabe. A mí me pasa, yo creo que sé y tengo que luchar contra esto y de entender que no estoy certificado, que nadie me dio un título de nada, que sin embargo no sé y empezar a tener la humildad de lo que se hace. Pero dice, mirá con la soberbia que decís eso y me estás hablando de humildad. A ver, yo soy porteño y yo hablo así, pero humildad no es como lo decís, sino lo que estás haciendo. No podemos decir que estamos haciendo cosas humildes y actuar de otra forma. Después veamos si mis formas les caen bien o no les caen bien y esto será otro tema para charlar largo. Convivimos e interactuamos con millennials. Muchos de ustedes estuvieron hablando acá de los millennials y los millennials para mí son una gran generación. Nosotros en nuestra empresa de BIM tenemos entre 30 y 50 a veces millennials que están trabajando todo el tiempo. Pero esta gente no es que tiene alguna enfermedad, ni que cuando crezcan se les va a pasar, digamos, ¿no? Ellos son nativos digitales y son así. Y van a seguir siendo así y tenemos que empezar a comprenderlos. Pero una de las cosas que le pasan, para que nosotros lo entendamos y para que los millennials que estén acá empiecen a entenderlo, es que ellos fueron criados, entre otras cosas, con la teta libre demanda. Querían teta, le daban teta. Querían teta, le daban teta. ¿Tá? Necesidad, satisfacción. Necesidad, satisfacción. Después viene Netflix, que no aporta mucho al tema ¿no? Porque no tienen que esperar a la semana que viene a ver el capítulo, sino que ven el capítulo. Y el teléfono celular hace que no tengan que esperar a llegar a casa para llamar. Entonces siempre tienen necesidad, satisfacción. Y entre la necesidad y la satisfacción, ¿qué faltó? Ahí está el deseo. Y ellos no saben desear. Y si ustedes son millennials y no saben desear, tienen que empezar a poner énfasis en desear, porque no es que no van a aprender a desear, pero lo que pasa es que el mundo no les enseñó a desear y van a tener. Y cuando un deseo es un punto que uno pone al final y lo que hace es ahora tiene que trazar tenemos que poner un punto al final y convertir a esto en un objetivo. Empiezan a aparecer temas de educación. Y antes que esto, dice, a ver, enseñar no es un sistema de transmisión, porque siempre un sistema de transmisión tiene pérdidas. Si nosotros enseñamos y transmitimos, algo se perdió, de ahí este señor transmite, algo se perdió, y tenemos un círculo vicioso donde las cosas no van a ir funcionando, no entran en un círculo virtuoso. Educar es guiar, es estimular, es provocar, es involucrar, es facilitar el aprendizaje, porque si vos desatás el entusiasmo y facilitas el aprendizaje, después aprenden solos. Si no, si la educación fuera solamente un sistema de transmisión, ninguna escuela podría ser mejor que sus maestros, y sin embargo esto puede ser. Entonces tenemos que empezar a entender que esto no es un sistema de transmisión, sino entusiasmarlo
y en esta idea es lo que yo estoy trabajando. Pero para esto tenemos que empezar a hacer no solo yo, sino todos el mea culpa de la soberbia. Nos llama muchísimas gente que son tesistas de ingeniería, de arquitectura de distintas partes del mundo. Che, queremos hacer un trabajo BIM, de un trabajo final BIM. ¿Y quién te está coachando? Un profesor. ¿Y tu profesor sabe de BIM? No. ¿Y vos sabés de BIM? No. ¿Y entonces qué van a hacer? Vas a buscar por internet, vas a llegar a un trabajo final que no es, del cual no vas a estar orgulloso, va a ser solamente una recopilación de información que no vas a poder criticar y tu profesor no te va a poder saber criticar si está bien o mal y no va a estar bueno. Es una situación casi tierna, ¿no? Un ciego ayudando a un paralítico a cruzar la calle. Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a entender que la educación tiene que ser una educación certificada. Vos no podés decirle a alguien, no, mira, yo no soy arquitecto, pero mi primo que es arquitecto la tiene re clara y me explicó. Con estas disciplinas nuevas, como BIM, como Smart Cities, como esto, tenemos que empezar a tener la humildad, de empezar a estudiar y certificarnos, porque esta es la única forma en que el mundo va a entender que lo que sabemos es una cosa más o menos estándar. Inteligencia y creatividad. La inteligencia y la creatividad son dos cosas que vienen juntas. No se puede pensar hoy una sin la otra, y por ende, la creatividad es tan importante como la alfabetización. Todo requiere creatividad, o por lo menos es mejor con creatividad. Pero la creatividad no es algo con lo que no es algo con lo que se nace, es algo que después se adquiere. Es como leer y escribir. Nadie diría que si alguien no sabe leer y escribir es porque no nació para leer y escribir. Todo el mundo entendería te falta que te eduquen. Bueno, acá con la creatividad pasa lo mismo, y las escuelas y los estudios, la forma de estudiar, tiene que empezar a tener este tipo de visión donde tenemos que estimular a los alumnos, pero además tenemos que estimular a su creatividad. Las cosas no están muertas o simplemente no existen, están latentes. Hay un desierto en Estados Unidos, que se llama el desierto del diablo, que nunca llueve, y que de repente un día, por algún motivo climático, agarró y hubo una gran lluvia, nunca crecía nada, y de repente entró todo y floreció. Allí abajo había semillas esperando que se den las condiciones correctas. Es más, cuando las condiciones correctas se dan, la vida no es posible pararla. Cuando las condiciones correctas de estudio se dan, el estudio y el aprendizaje no es posible pararlo. No tenemos que trabajar sobre las cosas, tenemos que trabajar sobre el clima de las cosas que ocurren. Y manejando el clima, vamos a estar manejando estas cosas que siempre están latentes. El verdadero rol del educador no debe ser el comando y el control, sino el manejo del clima. La felicidad, dice, creo que Hans Rosling, dice, está en la intersección entre la pasión y el talento, ¿no? Cuando nosotros encontramos alguna pasión y tenemos un talento, ahí justo donde se juntan está la felicidad. Pero, ¿qué pasaba para nosotros los que no tenemos pasión y los que quizás talento tampoco tenemos? Bueno, también la podemos encontrar a lo mejor en la intersección entre la habilidad y el interés. No está todo perdido para nosotros. Desarrollemos la habilidad, desarrollemos el interés y tratemos de pararnos en esa intersección. Pero todo progreso se da necesariamente fuera de la zona de confort. La zona de confort no es que sea confortable, puede ser incomodísima, pero es la zona que conocemos. Pero cualquier progreso nunca se va a dar ahí. Tenemos que estar dispuestos a poder hacer esto. Y el éxito ocurre cuando los sueños son más grandes que las excusas. Darse por vencido es fracaso, todo lo demás es camino. El éxito, dicen, es tener la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Soy optimista porque en realidad además, entre otras cosas, no parece demasiado inteligente o demasiado eficiente ser pesimista. No le suele ir bien a la gente pesimista, le suele ir mejor a la gente optimista. Y estoy tratando de ir pintándonos con cuál es el espíritu y cómo tenemos que empezar a encarar estos grandes cambios que tenemos. El tiempo que pasa en hacer las cosas
en que hacemos las cosas no es una característica no quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Yo de hecho hace 30 años estoy tratando de adelgazar y nadie diría que soy un gran adelgazador ni me pondría como ejemplo, digamos, ¿no? Entonces, cada vez que alguien venga y le ponga como excusa, no, mira las canas que tengo porque yo sé de esto, hoy en realidad no es esto, sino que los indicadores de saber son la capacitación y las cosas que realmente hicimos. No podemos seguir de zaraza en estas cosas, no podemos seguir hablando, parándonos en un micrófono, frente a un micrófono, frente a una clase o dando una conferencia sin tener los galones necesarios como para poder decir hasta dónde vamos, qué es lo que hacemos. Porque si no, se convierte en un artículo de revista para ti no firmado. Alguien más o menos dijo, qué sé yo, juntó 3 videitos, los puso y qué es lo que estamos haciendo. Estuvimos demasiado tiempo a la intemperie con temas económicos y es imperioso que entendamos hoy que no podemos hacer una compañía tecnológica promocionando el iPhone 3. Ya pasó el iPhone 3. Tenemos que estar mirando para adelante, no tenemos que estar mirando para atrás. ¿Cuál es la diferencia que hay entre una expresión de deseo y un objetivo? Un plan. Me encantaría ganar el loto. ¿Jugás al loto? No. Expresión de deseo. ¿Jugás al loto? Sí. Bueno, esto no quiere decir que lo gane, pero por lo menos todos los jueves estoy jugando al loto y lo convertí, no en un resultado, pero pasó de ser una expresión de deseo a un objetivo. No hagamos futurismo. O cuando le preguntaron a Duhovne, nuestro ministro de Economía, ¿cómo sabía hace un año y pico que estaba haciendo una proyección de que la inflación iba a ser del 19%? A mí me extrañó porque él dice, yo no estoy haciendo un futurismo, yo pongo como objetivo el 19% y voy a hacer todo para llegar al 19%. Yo no te estoy diciendo que va a ser, después será 22. Ahora imagínate si yo no pusiera, o pusiera el 32 o pusiera el 12. No es lo mismo trabajar para el 12, para el 32, para el 19 que no trabajar para algo. Entonces no estamos haciendo futurismo. Ponemos objetivos, punto, y los vamos verificando. Si hay algo que tiene realmente poder es el poder de síntesis. Y cuanto más complejos son los problemas, que hoy son altamente complejos, mayor es la necesidad de simplificación. Y en todo esto nos encontramos con esto, generalistas o especialistas. Saber cada vez más de cada vez menos tiene como límite matemático llegar a saber todo de nada. Saber cada vez menos de cada vez más, el generalista, tiene como límite matemático llegar a saber nada de todo. No parecen muy interesantes ninguna de estas dos puntas. Pareciera que en el medio hay una cierta combinación de generalismo y especialistas que tenemos que empezar a manejar para poder tomar decisiones. Personas al servicio de las empresas, de las organizaciones o al revés. Son dos puntos, es una decisión que vamos a tener que tomar. Vamos a poner gente que va a nutrir empresas o estados o lo que sea, o vamos a hacer estados para las empresas. Se parte de acá, pero se llega a dos puntos totalmente distintos y tenemos que saber qué hacer. Estuve hablando en Chile hace unos días con un tal Benito Baranda, un sociólogo increíble, que me dio algunos datos. Esto es, para los gobiernos, cuánto es el retorno de dinero por cada dólar puesto en distintas edades. O sea, si yo a alguien, a un chico, le pongo en estimulación antes de que entre a su jardín, el retorno en dinero para el gobierno que puso eso es de $9 por cada dólar que puso. En la primaria de $7, en la secundaria de $5 y en la universidad de 3. ¿Dónde vamos a ponerlo? Esto me parece, esto es un trabajo de un premio Nobel, que no es una opinión de Benito Baranda. Entonces me parece que es un dato interesante como para tener en cuenta. Conclusiones, y con esto ya termino. Hay que pasar de la potencia al acto. Postergar es la subespecie más mortal de un no. Porque si vos me decís no porque es caro, no porque es difícil, no por algo, podés generar los anticuerpos en mí, entonces yo te puedo decir, no, mirá, puede ser, y argumento algo. Pero si me decís sí, pero no, esto no se desata y es como un SIDA que pasa a través del sistema inmune y que no puede y que se planta en nosotros.
creer que poner un like en la página de Greenpeace ayuda a las ballenas es un problema. Esto se llama slacktivismo o activismo de sillón, y es estas cosas que nos dejan tranquilos por creer que estamos participando en algo donde realmente no está. No, pero yo vengo pensando en este tema hace 5 años. ¿Me podés mostrar 3 hojitas por año, digamos, 15 hojitas? No, no tengo. Vos no pensaste nada. Vos solamente te preocupaste por algo, pero realmente no hiciste. Hacer es hacer. Y quiero terminar con algo que escribimos y que nosotros, y que es como nuestro preámbulo, o nuestra misión y visión, que es hacer de nosotros mismos el más atrevido de los experimentos, el de razonar sin ningún prejuicio, hasta los límites de la razón, hasta la locura si fuera necesario, quitándole el alma a los conceptos y enfermar de perplejidad, generando en este proceso expresiones intelectuales de vanguardia, desarrollar la aptitud de descubrir, inventar e inaugurar vías de aventura del espíritu que nos asombren y pensar que esto puede ser un acto jubiloso, apreciar el acto del ensayo. Y si querés llorar, llorá. Gracias. Comunicar. Pero una vez que cuando ustedes nos escriban un mail, nosotros le podemos mandar videos de un montón de temas BIM que me hubiera encantado dar, o de un montón de temas que tienen que ver con educación y posibilidades de educarse a distancia con certificaciones internacionales. A eso nos dedicamos. Fabián, aquí tenemos una consulta. Buenos días. Ante todo, quisiera felicitarlo por su alocución, la verdad que muy buena, en lo personal le agradezco. Y un poco haciendo reflexión sobre este tema expuesto y pensando en los recursos humanos más importantes que tiene un municipio, o los recursos que tiene el municipio, que son los recursos humanos y es lo más importante, y a veces escuchamos que se dice o que el personal no está motivado o que falta incentivos para que se incorpore en tal o cual programa o siga algunos lineamientos. Y en esto se me ocurría, digamos, pensar, ¿no será que los responsables de incorporar esas motivaciones o de trabajarlas no estamos haciendo lo correcto? A ver, no, es muy difícil generalizar. Te puedo contar algunas experiencias. Nosotros somos los responsables de implementar ventanilla única, aprobaciones de planos municipales en Morón y base de datos de catastro, tanto en Morón como en provincia de Buenos Aires. Esto es un proceso que nos llevó alrededor de 3 años, y los 3 años no por los temas técnicos, sino por los temas humanos. Se armó un grupito de gente que se los llamó y se les empezó a decir qué era lo que querían hacer, venían voluntariamente, el resto seguía con la metodología anterior, y ellos mismos empezaron a contagiar al resto, y así es como se puso. Durante 2 años, durante 2 o 3 años también, las dos metodologías, tanto para la gente de afuera, que no se acostumbra, como para la gente de adentro, conviven en forma simultánea hasta que en un momento hay que hacerlo. Esto requirió de poner y trabajar en conjunto con Consejo Deliberante, porque había que hacer unas normativas para generar los 2 canales y ver cuáles eran los tiempos. Es muy interesante hacerlo. Yo creo, por eso decía que soy portador sano de título de ingeniero, a las trompadas, porque la verdad es que me costó mucho empezar a entender este tipo de cosas, pero me parece que hay el 80%, te diría hoy, siempre hay, los problemas no son técnicos, los problemas son humanos. Siempre hay una integral curvilínea que algún ingeniero saca y resuelve el problema. Pero después el problema de implementación es otro. Y darle a esa gente un poco de entusiasmo es una cosa increíble y después funciona solo. Gracias al ingeniero Fabián Calcagno, que nos habló de las herramientas de Smart City para la toma de decisiones.